Nunca olvidaré el día en que mi mundo se derrumbó. Comenzó como cualquier otro, un martes mundano lleno de correos electrónicos de trabajo, los intentos a medias de Jason con la tarea y el zumbido familiar de una cafetera de fondo. Nada parecía extraño, nada me advirtió de la tormenta que se estaba gestando a lo lejos. Si lo hubiera sabido, tal vez habría hecho algo diferente, aunque retrospectivamente lo dudo. Algunos disasters son inevitables. Estaba sentado en la sala de estar, desplazándome por las facturas en mi laptop, cuando apareció la notificación: tu saldo ha caído por debajo del umbral mínimo, decía. Eso era raro, el fondo para la universidad tenía más que suficiente, 6 años de ahorros cuidadosos para el futuro de Jason. Laura y yo habíamos acordado que era intocable, no era una conversación que necesitáramos revisar porque ambos sabíamos cuánto significaba, o eso pensaba yo. Inicié sesión en la cuenta, esperando ver algún tipo de error, quizás un fallo. Los bancos se equivocan todo el tiempo, ¿verdad? Pero no, la verdad me golpeó como un tren de carga, la cuenta estaba vacía, no con un saldo bajo, vacía, pero cero, sin transacciones a la vista. Miré la pantalla, los números que mandóme los ojos, esperando, rezando que fuera una broma, pero no lo era. Laura, llamé, mi voz temblorosa, sin respuesta. Laura, intenté de nuevo, más fuerte esta vez, pero el silencio que respondió fue ensordecedor. Ella no estaba en casa, fue entonces cuando la realización hundida se coló en mí. Laura había estado actuando extraño durante semanas, un poco distante, un poco demasiado arreglada para sus mandados, desechando preguntas sobre a dónde iba con excusas vagas. Lo atribuye al estrés, a la vida, lo que sea. Nunca pensé una vez que. Tomé mi teléfono y marqué su número, directo al buzón de voz. Intenté de nuevo, mismo resultado. Mi corazón latía con fuerza ahora, cada latido resonando en mi pecho como un tambor. Jason entró en la habitación, mordiendo una manzana. Ajeno al caos que se desataba frente a él. ¿Dónde está mamá?, pregunté, tratando de sonar calmado por su bien. Se encogió de hombros, dando otro mordisco, dijo que tenía que ir a algún lugar. Algún lugar, esa palabra se sintió como una daga retorciéndose en mis entrañas. Mis manos temblaban mientras abría nuestra cuenta conjunta de tarjeta de crédito, tal vez no quería ver lo que ya sospechaba, pero no pude detenerme, y ahí estaba, transacción tras transacción, vuelos, hoteles de lujo, restaurantes de alta gama. Mi esposa estaba a mitad del país, viviendo a lo grande con dinero destinado al futuro de nuestro hijo. No quería que Jason me viera desmoronarme, pero era difícil. Mi mente corría con preguntas: ¿cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo tomar de nuestro hijo, de la única persona que no tenía nada que ver con nuestros problemas? Claro, habíamos estado discutiendo últimamente, claro, las cosas no habían sido perfectas, pero esto era imperdonable. Jason debió haber notado la expresión en mi rostro porque se acercó y puso una mano en mi hombro. Papá, está bien, dijo con una sonrisa demasiado calma, demasiado consciente. Yo arreglé todo. En ese momento pensé que solo intentaba hacerme sentir mejor. Los niños no entienden el peso de la traición, la profundidad de la pérdida, ven las cosas en blanco y negro, buenos y malos, problemas y soluciones. Quería creer que sus palabras eran inocentes, pero incluso entonces algo en su tono se sentía extraño, como si supiera más de lo que dejaba entrever. No tenía la energía para presionarlo, mi enfoque estaba en Laura. Intenté llamarla de nuevo, pero fue inútil. No fue hasta más tarde esa noche, cuando revisé el armario y vi que faltaba su maleta, que la verdad me golpeó con toda su fuerza: no iba a volver. Había vaciado la cuenta, hecho sus maletas y abandonado a su familia, a mí, a Jason. La ira vino en oleadas, cada una más intensa que la anterior. No solo estaba furioso con ella, estaba furioso conmigo. Mismo, ¿cómo pude no haber visto las señales? ¿Cómo pude dejar que esto pasara bajo mis narices? Cada transacción, cada mentira se repetía en mi mente como una película cruel que no podía apagar. Jason se mantuvo callado la mayor parte de la noche, observándome con esa misma expresión calma. Cuando finalmente se fue a la cama, me senté solo en la oscuridad, repasando los últimos meses, tratando de encontrar respuestas, pero no las había.
Solo había un agujero enorme donde solía estar la confianza y una traición tan profunda que amenazaba con tragarme entero. Me gustaría decir que encontré algo de claridad esa noche, alguna resolución para seguir adelante, pero no lo hice. Todo lo que encontré fue la fría y amarga verdad. La mujer que amaba había elegido egoístamente sobre su familia y no había vuelta atrás de eso. Lo que no sabía, mientras me sentaba allí ahogándome en mi dolor, era que Jason ya había comenzado a trabajar en una solución, una que no podría haber imaginado ni en mis sueños más salvajes. Los días siguientes a la traición de Laura fueron un borrón. Apenas funcionaba, operando en piloto automático, consumido por la ira, la confusión y el desamor. Pero Jason estaba imperturbable, si acaso, extrañamente compuesto para un niño de 10 años cuya madre lo había abandonado. Todavía iba a la escuela, todavía hacía sus tareas, todavía jugaba con sus legos como si nada hubiera cambiado. Al principio lo atribuí al shock, los niños procesan el trauma de manera diferente, ¿verdad? Pero la verdad era que Jason no estaba ignorando la situación, estaba trabajando en ella. Empezó de a poco. Lo atrapaba tecleando furiosamente en su tableta, su rostro fruncido en concentración. Me miraba y minimizaba rápidamente la pantalla, desechándolo con un casual solo tarea, papá. No le di mucha importancia en ese momento, después de todo, siempre había sido un genio con la tecnología, codificación, juegos, lo que fuera, era su cosa. Pero luego estaban las llamadas telefónicas susurradas. ¿Con quién estás hablando?, pregunté una noche, atrapándolo en la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Parecía sobresaltado, como un ciervo atrapado por los faros. Nadie, dijo, metiendo el teléfono en el bolsillo y saliendo apresuradamente de la habitación. No lo presioné, asumí que hablaba con un amigo o tal vez incluso con un consejero de la escuela. Todos manejan el duelo de manera diferente, me dije, tal vez esta era su forma de lidiar. Luego estaba el garaje. Jason comenzó a pasar horas allí, manipulando herramientas y cables. No le presté mucha atención al principio, asumí que estaba trabajando en uno de sus pequeños proyectos de ingeniería, siempre había sido bueno construyendo cosas, robots, aviones modelo, cosas así. Pero una noche la curiosidad me venció. Entré al garaje para ver qué estaba haciendo y lo que encontré me dejó helado. Había una pizarra cubierta de diagramas, ecuaciones y diagramas de flujo, parecía algo sacado de una película de espías. Junto a ella estaba una laptop con líneas de código desplazándose por la pantalla. Jason estaba sentado en el banco de trabajo, soldando algo que parecía sospechosamente un dispositivo de escucha. Cuando me vio, se levantó de un salto, intentando bloquear la pizarra con su pequeño cuerpo. ¿Qué es todo esto?, pregunté, genuinamente desconcertado. Nada, papá, solo un proyecto para la escuela, dijo demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Levanté una ceja, ¿un proyecto escolar? ¿Desde cuándo el cuarto grado requiere equipo de vigilancia? El rostro de Jason se puso rojo y por un momento pensé que podría confesar, pero luego solo se encogió de hombros y murmuró: no lo entenderías antes de guardar sus herramientas y volver dentro. Me quedé allí, mirando la pizarra, mi cabeza dando vueltas. Fuera lo que fuera en lo que Jason estaba trabajando, no era para la escuela y no era solo un pasatiempo. A medida que pasaban los días, el comportamiento extraño solo escalaba. Jason comenzó a hacer preguntas a Adley específicas sobre las finanzas de Laura, tenía otras cuentas, conocía sus contraseñas, ¿alguna vez habló de inversiones offshore? Al principio pensé que solo estaba siendo curioso, pero luego me di cuenta de que estaba recolectando información. ¿Por qué quieres saber todo esto?, pregunté una noche. Jason se encogió de hombros, sin levantar la vista de su tableta, sin razón, solo me preguntaba. Jason, dije, mi voz firme, esto no es normal, si algo te está molestando, necesitas decírmelo. Finalmente levantó la vista, su expresión ilegible, te dije, papá, lo estoy arreglando, ya verás. Esa noche no pude dormir, las palabras de Jason resonaban en mi mente, lo estoy arreglando, ¿qué podría significar con eso? Pensé en confrontarlo, exigir respuestas, pero algo me detuvo, tal vez fue el agotamiento o tal vez fue una pequeña parte irracional de mí que confiaba en él,
confiaba en que realmente sabía lo que estaba haciendo. A la mañana siguiente lo encontré en la cocina, tecleando en su laptop. Ni siquiera notó que estaba allí observándolo, sus dedos volaban por el teclado con una confianza que no pertenecía a un niño de 10 años. Jason, dije suavemente, y se congeló. Sí, papá. Quise preguntarle qué estaba haciendo, qué estaba planeando, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En cambio, solo dije, el desayuno está listo, y me alejé. Mirando hacia atrás, debí haberlo presionado más, debí haber exigido saber qué estaba tramando, pero parte de mí no quería saberlo, parte de mí tenía miedo de lo que podría descubrir. Durante los siguientes días, el comportamiento de Jason se volvió más reservado. Dejó de dejar su tableta sin vigilancia, cerró el garaje con llave cuando estaba trabajando, incluso comenzó a cubrir la pizarra con una sábana cuando no la usaba. Y luego, justo cuando empezaba a convencerme de que todo era inofensivo, Laura llamó. Era tarde en la tarde cuando sonó mi teléfono. Estaba parado junto al fregadero de la cocina, mirando fijamente por la ventana sin rumbo, aún tratando de recomponer mi vida. Jason estaba en la sala de estar, jugando en su tableta, completamente inmerso como siempre. Miré el identificador de llamadas y me congelé, Laura. Mi primer instinto fue dejarlo sonar. ¿Por qué debería responder? ¿Qué podría decir ella para justificar lo que había hecho? Pero la curiosidad me venció y, en contra de mi mejor juicio, contesté. ¿Qué quieres? Mi voz era fría, más cortante de lo que pretendía, pero no me importaba. Alex, lloró, su voz frenética y temblorosa. Oh Dios mío, Alex, tienes que ayudarme. ¿Ayudarla? La audacia de su petición hizo que mi sangre hirviera. Ayudarte, escupí, vaciaste el fondo universitario de nuestro hijo y te fugaste con tu novio, ¿por qué demonios te ayudaría? Alex, por favor, solo escúchame, suplicó, su voz quebrándose, algo salió mal, todo salió mal. Me apoyé contra el mostrador, agarrando el borde para estabilizarme. ¿De qué estás hablando? Es Damián, dijo, casi sollozando ahora, se fue, simplemente desapareció, todas sus cuentas están congeladas y las mías también, no puedo acceder a nada, Alex, nada, y ahora la policía me está buscando. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no fue simpatía lo que sentí, fue satisfacción, una satisfacción fría y dura. Quise preguntarle cómo se sentía estar varada, impotente, abandonada, como ella dejó a Jason y a mí, pero me quedé en silencio, dejándola cavar su propia tumba. Alex, por favor, continuó, su desesperación creciendo, no sé qué está pasando, no sé quién hizo esto, pero necesito tu ayuda, estoy atrapada en Miami sin dinero, sin identificación, nada. Damián dijo que se encargaría de todo y ahora simplemente se fue. Suena como un verdadero hombre de pie, dije secamente, incapaz de resistir la pulla. Ella ni siquiera lo reconoció, demasiado consumida por su pánico. Te juro, Alex, no quise que nada de esto pasara, solo. Solo que, Laura, interrumpí, mi ira finalmente hirviendo, solo robaste a tu propio hijo, solo abandonaste a tu familia por un tipo que claramente no da un maldito por ti, ¿es eso lo que no querías que pasara? Hubo una larga pausa al otro lado, rota solo por el sonido de su respiración temblorosa. Cometí un error, susurró. Un error, solté una risa amarga, no puedes llamar a esto un error, Laura, hiciste una elección egoísta y cruel, y ahora estás pagando por ella. Alex, por favor, dijo de nuevo, su voz apenas audible, no tengo nada, no sé qué hacer, te necesito. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, Jason apareció en la puerta, sosteniendo su tableta. ¿Quién está al teléfono?, preguntó, su tono casual como si fuera cualquier otro día. Cubrí el receptor y susurré, es tu mamá. El rostro de Jason se oscureció por un breve momento, pero luego esa misma sonrisa calma y conocedora se extendió por sus labios. Ponlo en altavoz, dijo. Jason, confía en mí, papá, ponlo en altavoz. Algo en su tono me hizo dudar, esto no era una petición, era una orden. No entendí por qué, pero me encontré obedeciendo. Presioné el botón de altavoz y puse el teléfono en el mostrador. Laura, dije, mi voz endureciéndose, estás en altavoz ahora, Jason está aquí.
Hubo una inhalación aguda al otro lado. Jason, dijo, su voz suavizándose, cariño, es mamá. Guárdalo, interrumpió Jason, su tono frío y sin emociones, no quiero oírlo. Jason, por favor, suplicó ella, sé que te lastimé, sé que cometí un error, pero... No solo cometiste un error, dijo él, cortándola de nuevo, nos traicionaste, robaste mi futuro y ahora nos llamas porque quieres nuestra ayuda, eso es patético. Lo miré atónito, esta no era la voz de un niño de 10 años, esta era la voz de alguien mayor, alguien más sabio, alguien más oscuro. Jason, susurró Laura, su voz quebrándose, soy tu madre, te amo, no quise. No. ¿Me amas? Dijo él sin rodeos, si lo hicieras, no te habrías ido, no me habrías robado, elegiste a Damián sobre nosotros y ahora estás pagando el precio, no siento pena por ti, te lo mereces. Jason, por favor, sollozó ella, te estoy rogando, por favor ayúdame. Él sonrió entonces, una sonrisa escalofriante y confiada que me envió un escalofrío por la espalda, no te preocupes, mamá, dijo, ya lo hice. ¿Qué? Preguntó ella, su voz cargada de confusión. Digamos, respondió él, su tono casi alegre, que Damián no estará por aquí para lastimar a nadie más, y tú tampoco. La línea se cortó. Me quedé allí, mirando a Jason, mi mente acelerada, ¿qué hiciste? Susurré. Me miró, sus ojos calmados, casi orgullosos, te dije, papá, dijo, arreglé todo. Cuando Jason pronunció esas palabras arreglé todo, no sabía si sentirme orgulloso, horrorizado o completamente confundido. Mi hijo de 10 años, parado allí con esa calma inquietante, acababa de silenciar a su madre en pánico con un comentario críptico que me dejó más intranquilo que nunca. Mi mente corría con posibilidades, cada una más absurda que la anterior, ¿qué podría haber hecho? Es solo un niño, ¿verdad? Jason, dije, tratando de mantener mi voz firme, ¿qué quieres decir con que arreglaste todo? ¿Qué hiciste? Se encogió de hombros casualmente, como si estuviéramos discutiendo su tarea de matemáticas, es como dije, papá, mamá y Damián no pueden lastimarnos más. Sentí mi estómago retorcerse en un nudo, Jason, esto no es un juego, necesitas decirme exactamente qué has hecho. Suspiró, como un padre complaciendo las preguntas interminables de un niño, y me hizo un gesto para que lo siguiera a la sala de estar, está bien, te lo mostraré. Nos sentamos en el sofá y abrió su tableta, la pantalla se iluminó con una serie vertiginosa de gráficos, estados de cuenta bancarios y lo que parecía guiones de codificación. Mi pulso se aceleró mientras comenzaba a explicar, su voz calma y metódica como si estuviera presentando un proyecto de ciencias. ¿Recuerdas cómo mamá vació mi fondo universitario? Comenzó, bueno, pensé que si ella podía tomar el dinero, yo podía recuperarlo. Lo miré sin palabras mientras mostraba una serie de transacciones bancarias. Efectivamente, los 50,000 pesos que Laura había robado estaban de vuelta en la cuenta, no solo ahí, sino reorganizados e invertidos de una manera que me mareaba. ¿Cómo hiciste? Tartamudeé. Fácil, dijo, como si entrar en cuentas bancarias fuera tan simple como atarse los zapatos. Mamá no fue exactamente cuidadosa con sus contraseñas, solo usé la que guardó en su teléfono para acceder a sus cuentas. Damián también, no era más listo. Una vez que estuve dentro, transferí el dinero de vuelta a donde pertenece. Eso es ilegal, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Se encogió de hombros de nuevo, también lo es robarle a tu hijo. No podía discutir con eso, pero mi inquietud se profundizó mientras seguía desplazándose, las transferencias bancarias eran solo el comienzo. Jason había hecho más, mucho más, Damián tenía un montón de cuentas a su nombre, dijo Jason, señalando la pantalla, resulta que ha estado estafando a gente durante años, inversiones falsas, empresas fachada, cosas así, reporté todo a las autoridades, les di todas las pruebas que necesitan para encerrarlo para siempre. ¿Lo reportaste? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Sí, incluso me aseguré de que el rastro llevara a mamá también, añadió con una sonrisa que me heló hasta los huesos, ella lo ayudó a gastar el dinero, así que técnicamente ahora es parte de la estafa, la policía también la está vigilando. Jason, ¿entiendes lo que has hecho? Dije, mi voz subiendo, esto no se trata solo de recuperar el dinero, has puesto a tu madre en serios problemas.
Ella se puso en problemas, replicó él, su tono más agudo ahora, eligió a Damián sobre nosotros, se eligió a sí misma sobre nosotros, ¿por qué debería sentir pena por ella? No supe cómo responder, tenía razón, por supuesto, Laura nos había traicionado de la peor manera posible, pero escuchar esas palabras venir de mi hijo, entregadas con tal desapego helado, hizo que mi pecho doliera. Esto no era solo un niño de 10 años tomando una postura, era algo más oscuro. ¿Y Damián? Pregunté, temiendo la respuesta, ¿qué quieres decir con que no estará por aquí más? Jason sonrió, oh, no te preocupes, está bien por ahora, solo que no tiene dinero ni donde esconderse, las autoridades congelaron todas sus cuentas, para cuando lo encuentren estará quebrado y en la cárcel. La forma casual en que lo dijo, como si destruir la vida de un hombre no fuera diferente a aplastar un insecto, envió un escalofrío por mi espalda. Jason. Dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, ¿por qué no me contaste esto antes? ¿Por qué no me dejaste manejarlo? Me miró, su expresión de repente más suave, porque sabía que no harías nada, la dejaría salirse con la suya porque eres demasiado bueno, alguien tenía que detenerla, papá, alguien tenía que protegernos. Sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Mi hijo, mi dulce y brillante niño, había tomado sobre sí mismo no solo arreglar nuestra situación, sino ejercer venganza de una manera que no podría haber soñado. No sabía si sentirme orgulloso de su ingenio o aterrado de lo que significaba. Jason, dije después de una larga pausa, no estoy seguro de que esta sea la manera correcta de manejar las cosas. Inclinó la cabeza, su calma nunca vaciló, tal vez no, pero funcionó. Me recosté en el sofá, pasándome una mano por el cabello, no sabía qué decir, qué sentir. Mi hijo había hecho lo que yo no pude, tomar control de una situación desesperada y darle la vuelta, pero ¿a qué costo? Jason cerró su tableta y me miró con esa misma confianza inquietante. No te preocupes, papá, dijo, todo va a estar bien ahora. Pero mientras estaba sentado allí mirándolo, no podía deshacerme de la sensación de que las cosas estaban lejos de estar bien. No dormí mucho después de la revelación de Jason, ¿cómo podría? La magnitud de lo que había hecho seguía repitiéndose en mi mente como una película atrapada en un bucle infinito. Mi hijo, un niño de 10 años, había diseñado un plan tan intrincado, tan devastador, que dejó a un hombre y una mujer adultos completamente arruinados, y lo peor, no parecía sentir el menor atisbo de culpa al respecto. Me dije que hablaría con él por la mañana, pero la vida tenía otros planes. El teléfono sonó de nuevo, Laura. Mi primer instinto fue ignorarlo, después de todo, ¿qué podría decir ella que cambiaría algo? Pero una pequeña parte masoquista de mí quería oírla retorcerse, así que contesté, que, ladré, sin molestarme en cortesías. Alex, por favor, sollozó, necesito tu ayuda, te lo estoy rogando. El sonido de su voz era casi irreconocible, se había ido la mujer segura y confiada que había salido de nuestras vidas sin pensarlo 2 veces, en su lugar había alguien desesperado, roto, tienes algo de descaro al llamarme, dije fríamente. Alex, escúchame, dijo, sus palabras saliendo en una ráfaga frenética, la policía me está persiguiendo, congelaron todas mis cuentas, Damián se fue, simplemente desapareció, ni siquiera sé dónde está, estoy atrapada. Alex, no tengo dinero, no tengo a dónde ir. ¿Y de quién es la culpa? Corté, mi voz subiendo. Alex, por favor, lloró, sé que lo arruiné, ok, sé que te lastimé a ti y a Jason, pero no merezco esto, no merezco quedarme con nada. Solté una risa amarga, vaciaste el fondo universitario de nuestro hijo, te fugaste con tu novio y ahora estás llorando porque las consecuencias te alcanzaron, si mereces esto, Laura, cada pedacito de ello. Hubo silencio al otro lado, roto solo por su respiración temblorosa, no pensé que se pondría tan mal, susurró. No pensaste en absoluto, repliqué, estabas demasiado ocupada viviendo a lo grande con Damián para preocuparte por lo que dejaste atrás. Bueno, adivina qué, Laura, hiciste tu cama. Ahora te toca acostarte en ella. Comenzó a sollozar entonces, fuerte e incontrolable. Alex, te estoy rogando, por favor, solo ayúdame a salir de este lío, no tengo a nadie más a quien recurrir. Sentí mi mandíbula apretarse, a nadie más a quien recurrir,
La pura audacia de esa declaración hizo que mi sangre hirviera. Después de todo lo que había hecho, tenía el descaro de actuar como víctima, como si le debiera algo. No hay nada que pueda hacer por ti, dije rotundamente. No digas eso, suplicó, puedes hablar con la policía, decirles que todo fue culpa de Damián, porque mentir para encubrirte funcionó tan bien la primera vez, dije, cortándola. No, Laura, terminé de limpiar tus desastres. Alex, por favor, gritó, su voz quebrándose, si no por mí, entonces por Jason, hazlo por él. Eso fue la gota que colmó el vaso. No te atrevas a meter a Jason en esto, dije, mi voz peligrosamente baja, no puedes jugar a la madre preocupada ahora, no después de lo que le hiciste. Dejaste perfectamente claro cuáles son tus prioridades, y no eran tu familia. Alex, lo siento, lloró, no quise que nada de esto pasara, solo quería estar feliz. ¿Feliz?, repetí, mi voz goteando de incredulidad. ¿Crees que robarle a tu hijo y fugarse con un perdedor iba a hacerte feliz? Bueno, felicitaciones, Laura, obtuviste lo que querías y ahora puedes lidiar con las consecuencias. Hubo otro silencio largo y por un momento pensé que había colgado, pero luego habló de nuevo, su voz pequeña y rota. ¿Entonces así va a ser?, preguntó, ¿solo vas a abandonarme así? La pura ironía de sus palabras casi me hizo reír. Tú nos abandonaste primero, dije simplemente, y no, Laura, no te estoy abandonando, solo te estoy dejando lidiar con el desastre que creaste. Adiós. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Cuando me di la vuelta, Jason estaba parado en la puerta, observándome con esa misma expresión calma y calculadora. ¿No la dejaste salir del apuro, verdad?, preguntó. No, dije, mi voz pesada de agotamiento, no lo hice. Asintió, como si esa fuera la única respuesta aceptable. Bien, no merece nuestra ayuda. Quise decirle que no era tan simple, que sin importar cuánto odiara a Laura por lo que había hecho, una parte de mí aún luchaba con la idea de dejarla valerse por sí misma, pero mirándolo, a la resolución acerada en sus ojos, supe que no entendería, o tal vez sí, y eso me asustaba aún más. Jason, dije cuidadosamente, lo que hiciste, lo que estás haciendo, no es normal, no es como un niño de 10 años debería pensar. No soy un niño de 10 años normal, dijo sin rodeos. No tuve respuesta para eso. Si hay algo que he aprendido, es que las personas como Damián no solo se rinden cuando están acorraladas, arremeten, hacen ruido, derriban a tantas personas como pueden en el camino hacia abajo. Eso es exactamente lo que pasó después. Comenzó con una llamada telefónica, no de Laura esta vez, no, lo que es un número. Esta vino de un número que no reconocí. Contra mi mejor juicio, contesté, pensando que tal vez eran las autoridades finalmente alcanzando a Damián. Alex, gruñó la voz al otro lado, baja, peligrosa y llena de veneno, crees que eres muy listo, ¿verdad? Me congelé, Damián. Damián, dije, mi voz plana, ¿no deberías estar escondiéndote ya? Soltó una risa sin humor. Oh, estoy escondido, gracias a ti y a tu pequeño mocoso, ¿crees que puedes arruinar mi vida y simplemente irte? Miré hacia la sala de estar, donde Jason estaba sentado en el suelo, ensamblando tranquilamente un automodelo como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Por un momento consideré negarlo todo, hacerme el tonto, pero ¿de qué servía? Damián ya lo sabía, recibiste lo que merecías, dije, manteniendo mi tono uniforme, robaste a mi familia, no pensaste que habría consecuencias. No sabes con quién estás tratando, gruñó, ¿crees que esto terminó? No ha terminado, ni por asomo. ¿Qué vas a hacer, Damián?, pregunté, mi paciencia agotándose, estás quebrado, eres buscado, estás acabado. Tal vez, dijo, su voz escalofriantemente calma, pero no voy a caer solo, sé dónde vives, Alex, sé dónde va tu hijo a la escuela, y si crees que voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que me arruines, estás muy equivocado. Mi sangre se heló, no estaba fanfarroneando. Damián era muchas cosas, un mentiroso, un ladrón, un cobarde, pero no era el tipo de hombre que hacía amenazas vacías. Mantente alejado de mi hijo, dije, mi voz temblando a pesar de mis mejores esfuerzos. ¿O qué?, se burló, ¿vas a mandar a tu pequeño hacker contra mí otra vez? Adelante, veamos hasta dónde está dispuesto a llegar.
Colgué antes de que pudiera decir otra palabra, mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono en el mostrador. Por un momento solo me quedé allí, mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿Quién era?, preguntó Jason, su voz sorprendentemente calma. Damien, dije, volviéndome para enfrentarlo, sabe lo que hiciste y ahora nos está amenazando. Jason ni siquiera parpadeó. Que lo intente, dijo, su tono tan frío que me envió un escalofrío por la espalda. Jason, esto no es un juego, dije, arrodillándome frente a él, este hombre es peligroso, necesitamos llamar a la policía. No, interrumpió Jason, su voz firme, la policía no hará nada hasta que sea demasiado tarde, pero yo puedo manejar esto. Jason, papá, dijo, cortándome de nuevo, confía en mí, lo tengo. Quise discutir, decirle que esto era demasiado para que un niño de 10 años manejara, que no era su trabajo protegernos, pero la mirada en sus ojos me detuvo, no era la mirada de un niño asustado, era la mirada de alguien que ya había tomado una decisión. Esa noche Jason desapareció en el garaje otra vez, cerrando la puerta tras él. No tenía la energía para detenerlo. Me quedé despierto, paseando por la sala de estar, repitiendo las palabras de Damián una y otra vez en mi cabeza, cada ruido afuera me hacía saltar, cada sombra parecía una amenaza. No fue hasta bien pasada la medianoche que Jason finalmente emergió, parecía cansado pero satisfecho, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Está hecho, dijo simplemente. ¿Qué está hecho?, pregunté, el temor acumulándose en mi estómago. Me entregó su tableta y mi corazón se hundió mientras leía la pantalla. Había rastreado la ubicación de Damián usando algún tipo de software de falsificación de GPS, no solo eso, sino que había hackeado el teléfono desechable de Damián, grabando cada mensaje amenazante que había enviado, y luego, para rematar, Jason había enviado una pista anónima a las autoridades con todas las pruebas que necesitaban para arrestar a Damián. Jason, dije, mi voz una mezcla de asombro e incredulidad, ¿tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Lo detuve, dijo con naturalidad, no puede lastimarnos ahora. Quise creerle, quise creer que este era el fin, que Damián sería atrapado y finalmente estaríamos a salvo, pero en el fondo sabía que no era así. Las personas como Damián no se rinden tan fácilmente. Seguro, a la mañana siguiente me desperté para encontrar un ladrillo atravesando nuestra ventana delantera, adjunto a él había una nota garabateada con letra desordenada y enojada, esto no ha terminado. Jason lo encontró antes que yo, lo leyó, lo arrugó y lo arrojó a la basura sin decir palabra. Jason, dije con cautela, tal vez deberíamos irnos, ir a algún lugar seguro hasta que esto pase. Me miró, su expresión calma e inquebrantable, no necesitamos huir, papá, tengo un movimiento más que hacer. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza, ¿qué quieres decir con un movimiento más? Sonrió entonces, una pequeña sonrisa escalofriante que me envió un escalofrío por la espalda, ya verás. No podía deshacerme de la inquietud que venía con las palabras de Jason, ya verás. Lo dijo tan casualmente, tan confiadamente, como si el caos que había tomado nuestras vidas no fuera más que un juego que estaba determinado a ganar. Pero esto no era un juego, no para mí, no cuando había pasado la noche limpiando vidrios rotos y pegando cartón sobre la ventana rota, preguntándome si Damián aparecería después con algo peor que un ladrillo. Los siguientes 2 días pasaron en un silencio tenso. Jason seguía con su rutina como si nada hubiera pasado, pero podía sentir los engranajes girando en su mente. No me atreví a preguntar qué estaba planeando, parte de mí no quería saberlo. Pensé que si me mantenía al margen, tal vez, solo tal vez, podría fingir que mi hijo de 10 años no estaba planeando una batalla contra un criminal adulto. Entonces pasó. Era tarde en la tarde cuando sonó el timbre, mi estómago se hundió, nadie había venido en días, no desde el ladrillo, y no estaba esperando a nadie. Jason levantó la vista de su tableta, su rostro ilegible, no contestes, dije instintivamente, mi voz baja. Jason no respondió, solo se levantó, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Luego, sin dudarlo, la destrabó y la abrió de golpe. Parado allí, más grande que la vida y doblemente enojado, estaba Damián.
Su rostro era una máscara retorcida de furia, sus ojos inyectados en sangre y salvajes, era una sombra del hombre engreído y confiado que había visto en fotos antiguas con Laura. Este Damián parecía desesperado y peligroso. ¿Dónde está?, gruñó Damián, entrando al umbral sin invitación. Me moví para bloquear su camino, mi corazón latiendo con fuerza. Necesitas irte, dije, tratando de mantener mi voz firme. Damián se burló. Oh, no me voy a ninguna parte, no hasta que tu pequeño mocoso explique cómo arruinó mi vida. Jason, para mi horror, dio un paso adelante, estaba tranquilo, casi aburrido mientras cruzaba los brazos y miraba a Damián. Tú lo hiciste todo por ti mismo, dijo Jason uniformemente. La mandíbula de Damián se apretó. Escucha, pequeño. Estás quebrado, interrumpió Jason, su tono agudo y cortante. Eres buscado en 3 estados y ahora estás aquí amenazándome a mí y a mi papá. Movimiento inteligente. Alcancé a Jason, con la intención de retrocederlo, pero él se sacudió mi mano. Jason, para, sí sé. Pero Jason no paró, dio un paso más cerca de Damián, su voz firme y fría. No deberías haber venido aquí, solo estás empeorando las cosas para ti. Damián soltó una carcajada. Peor, pequeño, no tengo nada más que perder. Ahí es donde te equivocas, dijo Jason, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa escalofriante. Antes de que pudiera procesar qué estaba pasando, Jason metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo, algo que no reconocí, presionó un botón y de repente el teléfono de Damián zumbó en su bolsillo. Damián frunció el ceño, sacándolo para ver una serie de archivos apareciendo en la pantalla. ¿Qué demonios es esto?, exigió Damián. Prueba, dijo Jason simplemente. Los ojos de Damián recorrieron la pantalla, su expresión pasando de confusión a alarma. Tú, pequeño. Prueba de que eres una amenaza, continuó Jason, cortándolo. Cada mensaje que has enviado, cada llamada que has hecho, cada amenaza que has dejado, un rastro, y ahora las autoridades lo tienen. El rostro de Damián se puso rojo. Estás blufeando. Jason inclinó la cabeza. ¿Lo estoy? En ese momento me di cuenta de lo que Jason había hecho. No solo había estado recolectando evidencia, había estado preparando una trampa. El teléfono de Damián no solo estaba zumbando con archivos, estaba transmitiendo una transmisión en vivo directamente a la policía local. Jason había convertido las propias amenazas de Damián en su caída. Damián se lanzó hacia adelante, su rostro contorsionado de rabia, pero antes de que pudiera dar otro paso, el sonido de las sirenas llenó el aire. Jason no se inmutó. Eso será para ti, dijo calmadamente. Damián se congeló, sus ojos dirigiéndose hacia la ventana, las luces azules y rojas parpadeantes lo confirmaron. Se volvió hacia Jason, su rostro una mezcla de furia y pánico. Esto no ha terminado, escupió. Sí, lo está, respondió Jason, su voz fría y final. La policía irrumpió por la puerta momentos después, sus armas desenfundadas. Damián no resistió, sabía que estaba acabado. Mientras se lo llevaban, me quedé allí en un silencio atónito, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Jason se volvió hacia mí, su expresión ilegible. Te dije que tenía un movimiento más, dijo en voz baja. Jason, dije, mi voz temblando, ¿tienes alguna idea de lo peligroso que fue eso? Pudo haberte lastimado, pudo habernos lastimado a ambos. Pero no lo hizo, dijo Jason, su tono práctico, y ahora se fue. Quise gritarle, exigir respuestas, hacerle entender que esto no era normal, que esto no estaba bien, pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí, mirando al niño que acababa de superar a un criminal adulto. Jason me miró, sus ojos tranquilos pero cansados. Se acabó ahora, papá, estamos a salvo. Pero mientras estaba allí, viendo el coche de policía desaparecer por la calle, no podía deshacerme de la sensación de que nada de esto era seguro. La casa estaba extrañamente silenciosa después del arresto de Damián. El caos, las amenazas, el miedo persistente, todo parecía disiparse en un instante. Pero el silencio no era reconfortante, era pesado, sofocante y lleno de preguntas no dichas, preguntas de las que no estaba seguro de querer respuestas. Pensé que ese era el fin. Damián estaba fuera de nuestras vidas, Jason había vuelto a su rutina habitual y finalmente podía enfocarme en reconstruir lo poco que quedaba de nuestra familia. Pero entonces Laura llamó de nuevo.
Reconocí el número de inmediato, había bloqueado su línea principal, pero debió haber encontrado otra forma de contactarme. Consideré ignorarlo, ¿qué más podría decir ella? Pero la curiosidad ganó, necesitaba escucharlo por mí mismo, que ahora, Laura, dije, mi tono más frío que el hielo. Su voz era apenas reconocible, débil y ronca, como alguien que no había dormido en días. Alex, comenzó, pero sus palabras vacilaron. No tengo tiempo para tus historias de sollozos, repliqué, si estás llamando para pedir dinero o perdón, estás perdiendo el aliento. No quiero tu dinero, dijo en voz baja, no sé qué quiero. Eso me tomó desprevenido, por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, no había arrogancia en su tono, ni derecho, solo una derrota cruda y sin filtro. Entonces, ¿por qué estás llamando?, exigí. Estoy en problemas, Alex, admitió, problemas reales. No me digas, respondí sarcásticamente. Ella ignoró mi comentario, la policía me está investigando, creen que fui parte de las estafas de Damián. ¿No lo fuiste?, pregunté, dejando la acusación colgando en el aire. Ella dudó, no sabía lo que estaba haciendo al principio, dijo, su voz temblando, pero para cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde, ya estaba vinculada a todo, y ahora están congelando mis cuentas, confiscando mis activos, no tengo nada, Alex, nada. Eso nos hace dos, disparé de vuelta, ¿o olvidaste que vaciaste el fondo universitario de Jason para financiar tu pequeña aventura? Fui estúpida, admitió, su voz quebrándose, pensé que Damián me amaba, pensé que cuidaría de mí. Solté una risa amarga, ¿y cómo te está funcionando eso? No respondió, el silencio al otro lado habló por sí solo. ¿Por qué me llamas, Laura?, pregunté de nuevo, esta vez más suave aunque no menos firme. Porque eres todo lo que me queda, dijo en voz baja, tú y Jason. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, no porque me conmovieran, no, lejos de eso, sino por lo delirantes que eran. No nos tienes, dije firmemente, nos perdiste en el momento en que elegiste a Damián sobre tu familia. Alex, por favor, suplicó, su voz quebrándose, cometí un error, sé que lo arruiné, pero sigo siendo la madre de Jason, solo, necesito una segunda oportunidad. Segunda oportunidad, repetí, incrédulo, Laura, esto no es un pequeño desliz, robaste a tu propio hijo, lo abandonaste por un hombre que apenas conocías, y ahora que tu pequeño mundo perfecto se derrumbó, ¿quieres volver arrastrándote? No, absolutamente no. Sus sollozos llenaron la línea, pero no vacilé, no podía. Alex, no tengo a dónde ir, dijo, la desesperación filtrándose en cada palabra. Ese no es mi problema, respondí fríamente. ¿Qué hay de Jason?, preguntó, su voz temblando, ¿no merece tener a su madre en su vida? Jason no te necesita, dije sin rodeos, ha hecho más por esta familia en las últimas 2 semanas de lo que tú jamás hiciste, y lo ha hecho sin ti, no te necesitamos, Laura, no más. La línea quedó en silencio por un momento, pensé que había colgado, pero luego habló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Entonces eso es todo?, preguntó, ¿solo vas a darme la espalda? Solté una risa amarga, tú nos diste la espalda primero, y ahora estás cosechando lo que sembraste. No respondió, escuché su respiración temblorosa e irregular, y luego la llamada se desconectó. Cuando me di la vuelta, Jason estaba parado en la puerta, observándome con esa misma expresión calma que siempre llevaba. ¿Era mamá?, preguntó. Asentí, ¿qué quería? Volver, dije simplemente. Jason no se inmutó, ¿le dijiste que no? Lo hice. Asintió, satisfecho, bien, no merece volver. Quise decirle que no era tan simple, que el perdón se suponía que era parte del proceso, pero mirándolo, tan compuesto, tan seguro, no pude encontrar las palabras para decirlo. Tal vez tenía razón, tal vez algunas cosas realmente eran imperdonables. En los días que siguieron, no podía dejar de repasar todo lo que Jason había hecho, todo lo que había orquestado. Era imposible no maravillarse con su brillantez. Un niño de 10 años había logrado superar a adultos, desmantelar un esquema criminal y salvar a su familia de la ruina, todo mientras mantenía un nivel inquietante de compostura. Era impresionante, sin duda, pero también aterrador.
Jason no actuaba como un niño normal, no respondía a las situaciones con miedo o vacilación, en cambio, calculaba, estrategizaba y ejecutaba con precisión. Era como si cada decisión que tomaba fuera parte de un gran juego de ajedrez que solo él podía ver, y aunque no podía negar la efectividad de sus acciones, no podía ignorar la frialdad detrás de ellas. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá mirando el cartón sobre la ventana, Jason entró en la habitación. Tenía esa misma expresión calma y confiada que siempre llevaba, pero había algo diferente en sus ojos, algo más pesado. Papá, dijo, sentándose a mi lado, ¿estás enojado conmigo? La pregunta me tomó desprevenido. ¿Enojado contigo por qué? Por todo lo que hice, dijo simplemente, por ir tras mamá y Damián, por no contarte. Suspiré, pasándome una mano por el cabello. ¿Cómo podía siquiera empezar a responder eso? Jason, comencé cuidadosamente, lo que hiciste no es algo que un niño de 10 años debería tener que hacer nunca, no es algo que nadie debería tener que hacer. Pero lo hice, dijo, su tono inflexible, y funcionó. Lo hizo, admití, pero no se trata solo de si funcionó, se trata de lo que significa. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Dudé, buscando las palabras correctas. Jason, la forma en que manejaste las cosas, no fue normal, no fue saludable, no deberías tener que pensar así, actuar así, solo eres un niño. Su expresión no cambió, hice lo que había que hacer, si no lo hubiera hecho, ¿quién los habría detenido? Quise discutir, decirle que no era su responsabilidad, que yo debería haber sido quien lo manejara, pero en el fondo sabía que tenía razón. Había estado paralizado por la ira y el dolor, demasiado atrapado en mi propio sufrimiento para actuar. Jason había intervenido porque yo no lo hice, y esa realización cortó más profundo que cualquier otra cosa. Eres inteligente, Jason, dije después de una larga pausa, más inteligente de lo que jamás seré, pero también eres mi hijo, y es mi trabajo protegerte, no al revés. Me miró entonces, sus ojos escudriñando los míos. Pero, ¿y si no puedes? Preguntó suavemente, ¿y si depende de mí? No tuve respuesta. ¿Cómo podía, cuando la evidencia estaba mirándome a la cara? Jason nos había protegido, nos había salvado, ¿pero a qué costo? En las semanas que siguieron, la vida lentamente comenzó a volver a la normalidad, o al menos tan normal como podía ser. Damián estaba tras las rejas y Laura se había silenciado, probablemente demasiado atrapada en sus propios problemas legales para molestarnos más. La casa estaba tranquila, pacífica incluso, pero esa paz se sentía frágil, como una fina lámina de vidrio lista para romperse con el menor toque. Una tarde encontré a Jason en el garaje, trabajando en un nuevo proyecto. Era un dron, elegante y meticulosamente construido, con cables y circuitos dispuestos en perfecto orden. Levantó la vista cuando entré, ofreciendo una pequeña sonrisa. Hola, papá, dijo, ¿qué pasa? Me apoyé contra el marco de la puerta, observándolo trabajar. Siempre estás construyendo algo, ¿verdad? Se encogió de hombros. Me gusta, mantiene mi mente ocupada. Eso es algo bueno, dije cuidadosamente, pero, Jason, no siempre tienes que estar arreglando cosas, a veces está bien dejar que las cosas simplemente sean. No respondió de inmediato, en cambio, se enfocó en soldar un pequeño cable, sus manos firmes y precisas. Cuando finalmente habló, su voz fue baja. No sé cómo hacer eso. ¿Qué quieres decir? Dejó el soldador y me miró, su expresión seria. No sé cómo simplemente dejar que las cosas sean. Si algo está roto, tengo que arreglarlo. Si hay un problema, tengo que resolverlo. Es solo como pienso. Quise decirle que no tenía que llevar esa carga, que no era su responsabilidad arreglar todo, pero sabía mejor. Jason no era como otros niños, veía el mundo de manera diferente, y ninguna cantidad de tranquilidad de mi parte cambiaría eso. Tienes un don, Jason, dije finalmente, pero también es una responsabilidad. Vas a tener que decidir cómo usarlo y en quién confiar con él. Asintió, sus ojos pensativos. Lo sé. Lo observé por un momento más, mi pecho apretado con una mezcla de orgullo y preocupación. Jason era brillante, sin duda, pero la brillantez podía ser una espada. De doble filo, podía construir o destruir, sanar o herir, y solo podía esperar que, a medida que creciera, eligiera construir. Esa noche, mientras yacía en la cama,
Pensé en las últimas palabras de Laura hacia mí: criaste un hijo que no solo sobrevive, conquista, pero ten cuidado, Alex, un día su corazón podría ser demasiado frío para salvar. No quería creerle, pero el pensamiento persistía. Jason era más que solo un sobreviviente, era una fuerza a tener en cuenta, y aunque estaba orgulloso de él, no podía deshacerme del miedo de que su brillantez, sin control, algún día lo llevara por un camino que no podría seguir. Por ahora, sin embargo, teníamos paz, y estaba determinado a protegerla por el bien de ambos.